Hola, hola Nodal. En este episodio hablamos de visas para trabajadores remotos. No te pierdas ni un segundo toda la información compartida. Este canal te muestra personas reales con información desde su experiencia. Suscríbete, activa notificaciones, comenta y comparte. Soy Xiomara Maldonado y esto es Ser Nómada Digital TV. Saludos a todos los nómadas digitales. Hoy les traigo una invitada de lujo, viene de Colombia, nos va a asesorar sobre un tema que me han estado preguntando y es sobre las visas para trabajadores remotos y en este caso va a ser para el país Colombia. Su nombre es Stephanie y ella se va a presentar. Yo quiero saber quién es Stephanie desde el punto de vista profesional y quién es Stephanie desde el punto de vista personal. Bueno, Bienvenida, buenas tardes, Xiomara. Muchísimas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que estemos aquí y que hoy vamos a tratar un tema tan importante, porque ahorita mismo con la globalización todos queremos vivir el sueño de ser nómadas digitales, ¿cierto? Así es, Stephanie, definitivamente. ¿Y quién es Stephanie? Bueno, ahora sí, ¿quién es Stephanie? En ámbito personal, a ver, soy una mujer soñadora que llevo, digamos, muchos años buscando también esa realización de mí misma y encontré en el trabajo digital la posibilidad de hacer muchos sueños y muchas realizaciones, digamos, de manera personal. Ahora, como profesional, soy abogada aquí en Colombia, ya tengo 2 o 3 años en que estoy ejerciendo mi carrera y que por medio del trabajo remoto encontré un nicho que me llama mucho la atención y que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ahora vemos muchas personas en redes sociales que dicen, estoy trabajando en España, estoy trabajando en República Dominicana, viajando, pero no entendemos muchas veces el trasfondo de eso. Entonces me especialicé o digamos he estado ejerciendo mi profesión desde el punto de ayudar a esas personas que quieren conseguir su visa para estar aquí en Colombia, porque aunque no lo creamos, hay muchas personas que vienen acá y se enamoran de Colombia. Entonces digamos que esa es mi Yo he historia. visitado Colombia y me encanta. Conozco Cali y conozco Bogotá. Obviamente la parte de Cúcuta, porque vivía muy cerca de esa ciudad cuando estaba en Venezuela. Pero Stephanie ha tenido experiencia trabajando remoto. Sí, claro, es que, digamos, empecé de esa manera. Hace como 3 o 4 años, antes de que yo tuviera mi tarjeta profesional como abogada, pues quedé embarazada y yo decía, caramba, ¿cómo voy a trabajar? Porque acá en Colombia, cuando tú eres mamá primeriza, es muy complicado. Entonces empecé a seguir a ciertas influencers de las redes sociales que mostraban, hoy estoy en Canadá y mañana me voy para Europa y estoy viajando por toda Europa trabajando. Y yo decía, ok, yo quiero conseguir eso. ¿Cómo lo consigo? Entonces empecé, yo creo que todos empezamos de la misma manera trabajando remoto y es en telemarketing, en campañas de venta de paneles solares. Esa fue, digamos, mi primera experiencia al mundo de trabajar remoto. Y bueno, me ha llevado a ir desarrollando poco a poco hasta que he llegado a poder, digamos, ejercer mi nicho, que es de abogada para internacionalmente e incluso para personas acá en Colombia. Bajo esta curiosidad que tienen las personas de cómo consigo yo una visa de trabajo remoto para caer en este tema, ¿cuáles son los requisitos específicos para obtener una visa de trabajo remoto en Colombia, independientemente de donde yo esté? Claro, realmente cuando tú vas a solicitar una visa tipo nómada acá en Colombia, tú tienes que estar acá en el país. Recordemos que en Colombia tenemos diferentes tipos de visa. Hay ciertos países, por ejemplo, como Estados Unidos o algunos países europeos, que no necesitan una visa colombiana para ingresar. Es decir, tendrías un término de permanencia de 3 meses, es decir, 90 días, para que tú decidas si te quieres quedar en Colombia o si te vas a ir. Terminados esos 90 días de turismo, tú tienes que definir qué vas a hacer, porque si no te tienes que ir del país. Si tú quieres aplicar a una visa tipo nómada, tiene que ser antes de que se te termine esos 90 días. O en caso tal de que se te lleguen a terminar, nosotros podemos solicitar una extensión de esos 90 días para que se te tramite la visa tipo nómada. Ahora, requisitos en realidad son muy pocos y es bastante sencillo. Primero, tenemos que demostrar que ganas 3 veces el salario mínimo en Colombia. Ahorita mismo el salario mínimo está en 1.400.000. Es decir, 1.400.000 por 3, estamos hablando de que la persona tiene que ganar alrededor de los 5 millones de pesos, es decir, como $2.500, un poquito menos, digamos más o menos así. Tenemos que demostrar los últimos 3 extractos bancarios,
que ganemos los 3 o 4 salarios mínimos, que tengamos un seguro de vida o un seguro médico que te cubra en todo el territorio. Además de eso, si la empresa no es tuya, digamos que te tendrían que enviar una carta donde la empresa justifique tu contrato, diga que tú todas tus actividades las puedes realizar de manera remota y que demostremos que esa empresa en Estados Unidos, en Europa o en donde sea exista en realidad. Es decir, tenemos que aportar todos los documentos para acreditar que dicha empresa existe. Eso es si tú eres empleado de una empresa, obviamente que te esté contratando. Ahora, si tú eres dueño de una empresa, es prácticamente lo mismo. Tenemos que demostrar que esa empresa realmente existe, demostrando todos los contratos, todas las certificaciones, digamos también haciendo un documento en donde digas que sí, efectivamente yo puedo manejar la empresa de manera remota. Entonces realmente, ¿ves? Los requisitos son muy sencillos, pero sí se tiene que hacer dentro del término de la ley porque si no es muy posible que te lo nieguen. Ahora, no sé si cabe en tu ámbito de asesoría, pero ¿qué pasa con la parte de fiscal? Para acá, para Estados Unidos, si yo contrato a alguien, como empresa, contrato a alguien fuera del país, la persona, como recibe fuera del país sus ingresos, declara acá, declara sus impuestos, pero diciendo que vive fuera y realmente los ingresos los está percibiendo afuera, es allá donde paga impuestos, en el lugar donde esté. ¿Cómo se maneja ese tipo de proceso en Colombia? Claro, lo que pasa es que las personas con estilo de visa nómada no pueden ser contratados por empresas colombianas. Si tú sacas una visa tipo nómada y te contrata una empresa colombiana, lo más posible es que el ministerio se va a enterar y te hagan la cancelación de esa visa. Podrías incurrir en multas económicas. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que el derecho tributario determina que las personas internacionales que llevan aquí en Colombia en un mismo año, es decir, 365 días, pasen 182 días en territorio colombiano, de manera ininterrumpida, tienen que presentar su declaración de impuestos. ¿Qué pasa? Presentarla no significa que la vas a pagar. Recuerden que nosotros tenemos los tratados de libre comercio de Estados Unidos con Colombia y lo que quieren es que ellos sepan que realmente la información es verídica y ellos lo van a comprobar con el IRS allá en Estados Unidos para ver si tú nos estás diciendo la verdad o no. Dependiendo de ciertos montos que tendrían que ser muy elevados, podría llegar la posibilidad que la persona haga una doble tributación, pero en principio no. ¿Por qué? Precisamente por los tratados de libre comercio. Esto es referente a Estados Unidos. También tenemos ese tratado de libre comercio con España y, si no estoy mal, creo que también con Brasil. Son varios, es una lista específica que tiene ya el gobierno especificado de cuáles son esos países que no tenemos vigente ese tratado de libre comercio. Ahora, ¿qué ventajas y beneficios hay de obtener una visa de trabajo remoto en Colombia? ¿Por qué sería atractivo? Si alguien está afuera y dice, ¿por qué sería atractivo? Yo voy, visito Colombia, me gusta y decido procesar, hacer el trámite de una visa de trabajo remoto en Colombia. ¿Qué le pudiera traer a la persona, además de la belleza del país, qué beneficio le traería trabajar en Colombia? Bueno, yo creo que la calidad de vida cuando tú trabajas de manera remota es muy significativa, el cambio es muchísimo. Obviamente, nosotros en Colombia, cuando tú ganas en pesos colombianos, dices, ay, todo está carísimo. Pero si tú trabajas remoto para empresas en Estados Unidos, para empresas en Europa que están ganando en una moneda con mucho valor adquisitivo, obviamente la vivienda aquí en Colombia y la calidad de vida es muy buena. Entonces yo diría que esos son como los beneficios más importantes y de hecho nosotros ahora tenemos como 2 ciudades que están llenas de trabajadores remotos que son Bogotá y Medellín y ya ha llegado a tal punto que la vivienda, tenemos un problema de vivienda en estas 2 ciudades. ¿Por qué? Porque no conseguimos lugares para rentar y los pocos que conseguimos ya los precios se han ido a la nube porque claro, están viviendo puro extranjero. Entonces, esa misma situación se presenta en México, esa misma situación se está presentando en México. Y es bueno analizar desde el punto de vista de que en algún momento hay que equilibrar, ¿sí? Porque debe haber beneficios para ambas partes, tanto para el país que recibe trabajadores remotos como para los trabajadores remotos. Y yo creo que todavía hay mucho camino que recorrer en estos aspectos y los países deben prepararse para que no se afecte el local si estimulan el ingreso de trabajadores remotos a su localidad, a su comunidad, a su ciudad, a su país.
Ahora, ¿qué consejos y recomendaciones puedes brindar si alguien quiere solicitar la visa de trabajo remoto en Colombia y que su proceso no se le retarde? Porque muchas veces tú nos dijiste tiene que ser en los 90 días, pero ¿qué tanto, qué tan antes de esos 90 días de que se le venza su entrada por turista? Lo mejor es que presentemos la solicitud mínimo 30 días antes de que se te venza, digamos, ese permiso en caso tal de que seas de Estados Unidos o de España, que no necesitarías entrar con una visa turista. Lo más recomendable es eso porque el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores dice que ellos se demoran en estudiar, digamos, el proceso de si te van a admitir o no te van a admitir 30 días. ¿Qué pasa? Que si tú lo haces en el día 25, pues ya estás en riesgo de que no te cubran esos 30 días y te toque salir del país. O si no, como te comentaba antes, en el peor de los escenarios solicitamos la extensión, que podrían ser otros 30 días más. ¿Y cuánto dura esa visa de trabajo remoto? Tiene una duración de 2 años que se tiene que, digamos, volver a realizar cada 2 años. Ok, se puede extender. Sí, correcto. Renovar sería, digamos, la manera, O la palabra renovar. correcta. Ajá, exacto. La palabra correcta, se puede renovar. Ahora, para todos los nómadas digitales que nos estén escuchando, las personas pues buscan asesoría. ¿Tú ofreces esa asesoría para los nómadas digitales? Sí, claro, eso es uno de los servicios que yo estoy ofreciendo en estos momentos porque sobre todo muchas personas o nómadas digitales que vienen de Estados Unidos se encuentran cuando van al ministerio o cuando van a inmigración que no hay personas que hablen español, que hablen inglés, perdón. Entonces han tenido muchos conflictos porque obviamente toda la información está en español y no saben cómo hacerlo. Entonces digamos que me he especializado mucho en esos clientes que no son hispanohablantes para ayudarles a organizar todo el proceso, toda la documentación, traducirla, porque es que aparte no es solamente tener la documentación, tiene que ser traducida al español. Cualquier documento que tú quieras, digamos, que tenga algún peso jurídico en Colombia, que sea desde el extranjero, tiene que ser traducida y tiene que ser autenticada por medio de apostille, del procedimiento de apostillado de documentos en el ministerio. Entonces hay que cumplir un procedimiento sí, una rigurosidad para cada parte del proceso. Inclusive si vienen de Estados Unidos, porque Estados Unidos no participa en el convenio de la Haya. Sí, pero nosotros digamos que tenemos ese tratado de libre comercio donde nosotros digamos que toda la documentación que venga de Estados Unidos la aceptamos, pero sí o sí tiene que cumplir con el requisito de que esté en español. Entonces es necesario contratar a un traductor verificado por el gobierno colombiano, es decir, yo no puedo traducir esos documentos porque no tengo ese tipo de certificación, y él es el encargado de traducir toda la documentación con su sello de traductor oficial por medio del Estado colombiano, y después de eso lo tenemos que apostillar o se tiene que llevar a notaría. Entonces hay que cumplir con un procedimiento de los documentos. Lo mismo sucede cuando nosotros llevamos documentación a los Estados Unidos. Sí, sí, se trata de que las leyes coincidan en muchos aspectos para poder facilitar la movilidad. Ahora, una anécdota que hayas tenido tú como trabajadora remota, que nos puedas compartir. Es que creo que tengo muchas. Digamos que en esta empresa donde empecé a vender los paneles solares, mi primera experiencia, estaba haciendo, como ellos decían coach, pero eso era supervisora, como supervisora de un equipo bilingüe. Y la verdad fue una experiencia muy bonita porque aprendí a trabajar con personas de todo tipo de esos backgrounds, esos como de origen, entonces tuve la oportunidad de conectar con muchas personas, pero fue el lado feo de darme cuenta de cómo nos violan los derechos como trabajadores remotos que nos dicen, no, pero es que tú no tienes derechos porque tú eres un trabajador remoto, porque tú eres un trabajador independiente. Mentiras, porque esta empresa estaba en California. Cogían y les decían a las personas, si no haces venta hoy, te votamos. O sea, así. Y si quieres que te dejemos trabajando, ok, te vamos a dar 2 días más, pero no te los pagamos. Wow. O sea, sí, así era la violación de los derechos y precisamente por eso estudié mucho sobre las leyes de los trabajadores remotos en California, porque digamos que casi toda mi experiencia laboral en los Estados Unidos ha sido en California. Oh, qué bien. Hay otra pregunta que me surge, que a lo mejor no es del tema, pero ya que eres abogado, se ven muchas estafas
Yo te comentaba antes de la entrevista que estábamos conversando que yo estoy en varios grupos donde trato de orientar a las personas y una de las demandas o de las experiencias más comunes que comparten es: he sido estafado. ¿Qué me recomiendan para evitar estas estafas? En mi caso, yo recomiendo, cuando a mí me lo preguntan o me lo consultan, yo recomiendo que verifiquen que la empresa exista, que les hagan una entrevista, porque si sea un trabajo remoto, alguien tiene que estar asumiendo esa responsabilidad de que te van a pagar, que te hagan una entrevista. ¿Cómo verificar que la empresa existe? Bueno, debe tener un website, debe tener una presencia, debe existir digamos, una infraestructura de la empresa, incluso desde el punto de vista legal lo puedes investigar. Y debes también ver si hay otra persona que ha sido contratada por esa empresa, que también usualmente se puede hacer, para evitar que sea estafada. Otro de los detalles es que jamás puede una empresa pedirte que le pagues si te va a contratar, que también es muy usual. Te piden que deposites un dinero, la persona lo hace confiando en que luego le van a pagar y eso obviamente es una estafa, porque ninguna empresa te contrata pidiendo que le pagues. ¿Qué recomendación o qué tip o bandera roja sería interesante a estar alerta para evitar ese tipo de estafa que tú les puedas recomendar o aconsejar a quienes vean este episodio, esta entrevista? No, es que digamos, ya tú hiciste el comentario de cuáles son ese tipo de alertas que tenemos que tener cuando nos están haciendo los contratos, porque es que inclusive muchas veces lo que hacen las empresas es, la empresa existe, pero hacen los contratos con una empresa de papel. Entonces, por ejemplo, se llama empresa AXYZ, pero el contrato lo firmó bajo una empresa que se llama botones.com. Entonces le queda muy difícil a la persona del común que no sabe por qué páginas del del gobierno estadounidense moverse, verificar realmente que esa empresa existe o no existe. Cuando realmente nos dan nombres reales, pues tú puedes entrar a la Secretary of State y tú ahí puedes revisar toda la información con el nombre. Pero eso no pasa cuando no nos dan información real. Entonces realmente digamos que si ustedes no reciben un pago en los primeros 15 días, si se acordó que es un pago quincenal, obviamente ya es muy posible que estén dentro de una estafa. Y intentar estar lo más pendiente posible, a ver si escuchan algún nombre diferente, si dicen algún nombre diferente, porque esa sería una manera de poder ver realmente quién es el empleador y por ende presentar incluso acciones legales. ¿Y qué informaciones tú debes de compartir para que te contraten? Porque a veces, muchas veces es porque te van a robar tus datos. Entonces, ¿qué información, hasta dónde, qué información se puede compartir sin darse cuenta de que es una estafa? Porque hay una información básica, pero a veces te piden más información de la que se debe, porque es que te están robando tus datos. Entonces, ¿qué tipo de información se debe entregar? Bueno, lo que pasa es que acá en Colombia, digamos que cuando te están contratando dentro de Colombia, sí hay cierta información o ciertos documentos que ellos pueden exigir, como por ejemplo que te hagan un examen médico para ver cómo está tu salud antes de ingresar a trabajar, solicitarte una copia de tu cédula, un certificado del lugar en donde vives. Pero digamos que eso no te lo deberían pedir con una empresa extranjera, a menos de que esté registrada aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque es que la ley se aplica dependiendo de donde tú vayas a prestar el servicio. Es decir, aquí hablamos de un principio de territorialidad. Si yo estoy trabajando aquí en Colombia, pero mi cliente es de los Estados Unidos y los servicios que él está ofreciendo yo los trabajo en los Estados Unidos, es la ley de allá. Entonces esa respuesta también depende de en dónde está la empresa y en dónde estás prestando los servicios. De manera que es complejo. Sí, es una respuesta muy compleja. Aunque el tema no era al que convocamos, me parece muy importante resumir un consejo para los empleadores acá en Estados Unidos que contratan personas fuera del país, qué deben cumplir y qué deben estar atentos de que se fija en un contrato para diferenciar un trabajador bajo dependencia, el cual debe recibir todos los beneficios, y un trabajador que sea freelancer o la modalidad de contractor, como se le llama en Estados Unidos. Ok, perfecto. Digamos que las tres principales, porque es que de cada una se puede hablar de muchas subdivisiones. Entonces, digamos que las tres principales es que tú como empleador no determines cuánto le vas a pagar a la persona.
porque entonces ahí no estaríamos hablando de un freelancer, sino de un trabajador dependiente. Segundo, que no le exijas un horario de trabajo. Es decir, nada en el contrato de que tienes que trabajar de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No, totalmente prohibido, porque entonces no estaríamos hablando de un freelancer, sino de un trabajador dependiente. Y la tercera, que tú como empleador no digas, te voy a pagar los 15 y los 30. No. ¿Por qué? Porque un freelancer, ¿qué es realmente lo que tiene que hacer? Te tiene que hacer una orden de pago o una factura de cobro y te la envía. ¿Y cuándo determina el freelancer cuándo te la va a enviar? Cuando él quiera. Digamos que el freelancer te dijo, no, te voy a cobrar $200 para hacerte todo este proceso. Él determinará en qué parte del proceso te cobra los $200 y en qué otra parte te cobra otros $200. O si cuadraron igual por hora, que igual también se puede hacer, pero ya está muy a la línea delgada de llegar a ser contrato dependiente. Igualmente es el trabajador independiente quien define cuándo te paso la factura de cobro. Entonces, esos digamos que son los 3 puntos más importantes. Si ustedes contratan de esa manera, cuidado, pueden ganarse entre $2,000 a $5,000 de penalidad. Y además, si tienen muchos trabajadores o digamos que se prueba la mala fe, la mala intención de esconder la relación patronal, pueden llegar a tener hasta 5 años de cárcel. Entonces, mucho cuidado con eso. La verdad que creo que esto es un mundo tan grande y que voy a poder desarrollar tanto que de verdad que en un futuro mi idea es inclusive ir a Estados Unidos en una temporada y hacer el MML, que es para que yo pueda ser abogada allá y ofrecer los servicios como abogada allá en Estados Unidos y aquí en Colombia. Porque nosotros los latinoamericanos necesitamos personas latinoamericanas que nos entiendan y que realmente velen por nuestros derechos. Así es, no, así es, totalmente. Pero yo creo que esto va para otra entrevista, solo para esa parte contractual. Tienes mucha información que compartir desde el ámbito legal. Conoces también acá la ley en Estados Unidos y eso es importante. Sabemos que cada estado tiene sus leyes, pero ya que conoces 3, 4 estados, es bastante. Y te puedo compartir que hay abogados acá a quienes les he consultado, porque yo quiero hacer todo bajo los principios de legalidad, que desconocen lo que es, qué aplica para el trabajo remoto, cómo te mueves desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de contratación, se adolece de ese tipo de profesional acá. Lo hay, no estoy diciendo que no lo haya, pero se adolece y ya el trabajo remoto es una nueva modalidad, estés donde estés. Bueno, te doy muchas gracias, pero antes de terminar, esto lo hago con todos los invitados. Yo les pregunto 3 cosas, 3 palabras, vas a decir 3 palabras que digan quién no es Stephanie, quién no es. No soy una persona que pase por encima de los demás, digamos, no es una palabra, pero no sé cómo definirla en una sola palabra. No abuso de los demás y no paso por encima de nadie. Creo que esas serían como las 3 palabras, aunque no sean palabras, sino los conceptos. ¿Y quién sí eres? ¿Quién define en palabras, 6 palabras que definan a Stephanie? ¿Quién es hoy? Amor, bondad, no es una palabra, pero es que no sé cómo explicarlo en una sola palabra y es, amo el constante aprendizaje. Vivo estudiando todo el tiempo para aprender cosas nuevas. Soy amor, bondad, enseñanza. ¿Dijiste 6 o 3? 6. Amor, bondad, enseñanza, constante aprendimiento sería la 4ª. La 5ª podría ser, tengo ese intención de ayudar a las personas, como de humanismo, de querer ayudar a los demás. Y la 6ª, cooperativa. Me gusta cooperar también. Y en 9 palabras, porque el futuro no lo tenemos que plantear, 9 palabras que definen a la Stephanie que quiere ser. 9 palabras a la Stephanie que quiero ser, wow. 9 palabras a la Stephanie que quiero ser. Decidida en temas personales. En temas laborales sí soy, pero en temas personales tal vez no soy tan decidida. Que sea decidida en un futuro. Es que, no sé, yo siento que estoy en un punto que me amo tanto a mí misma, que siento que he evolucionado tanto a mí misma, de mí misma, desde la comprensión, desde el amor, desde el autoconocimiento, que obviamente siempre vamos a seguir mejorando, pero creo que mantendría las mismas palabras de lo que soy ahora. Obviamente con más profundidad, con más evolución.
Qué bien, no te felicito, porque tampoco nos podemos encerrar y esas son las respuestas que esperamos. Mira, Stephanie, te doy muchas gracias por esta entrevista. Espero que podamos conversar de nuevo. Tienes mucha información que aportar al mundo del trabajo remoto. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas, tanto desde las personas que quieren ser contratadas, bien sea como freelancer, como un trabajador bajo dependencia, o que quiere emprender digital, y necesita contratar, bien sea a los freelancers o a esos trabajadores que quieren una modalidad de dependencia. Muchas dudas y yo sé que tienes mucha información por aportarnos. Espero poder reunirnos en una siguiente oportunidad y quienes vean la entrevista, pues que en los comentarios coloquen sus dudas, sus preguntas, para poder ser como más relevantes y contestarlas. Gracias, Stephanie. No, a ti, Xiomara, por la invitación. Me gustó mucho el espacio y claro que sí, que se vengan más preguntas y ayudemos a todos los latinoamericanos del mundo a entender que aunque sean trabajadores remotos, tienen derechos.